Yo en aquel entonces les decía que las inteligencias artificiales iban a despertar y que eso iba a ser la singularidad y que iba a cambiar todo. Y efectivamente, ahorita ya está pasando. Que tú eres como un viajero del futuro. Que del refrito, con el reseteo, estamos desesperados por nuevas historias. Estamos desesperados porque nos cuenten cosas nuevas que ya no habíamos visto, que serían las grandes industrias de media. Se están alejando de lo que sería la investigación directa en metaversos, porque la investigación en inteligencia artificial lo que va a crear es poder llegar a los metaversos. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, el podcast más interesante de cine que van a encontrar en todas las redes sociales, claro que sí. Y el día de hoy tengo un invitado súper especial. Si ustedes no lo conocían, no lo conocen, de verdad tienen que ver esta plática, porque si ustedes piensan que saben cosas, van a descubrir aquí que tenían el 1% de conciencia, porque este es un gran invitado. Antes que nada, muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal de Hablando de Cinecon, porque así me apoyan a poder continuar produciendo este contenido de calidad para ustedes. Así que si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Den like al video si les gusta, lo compartan. También muchas gracias a Reprogramando TV por las facilidades de grabar en este bellísimo espacio. Y ahora sí, les voy a presentar a mi invitado de hoy. Y es que aprender a leer las tendencias para descubrir los intereses de la audiencia y potenciar el talento local a través de la moda, la fotografía y el diseño es una misión enorme a la que Gustavo Prado se ha dedicado desde hace más de 30 años y por la cual actualmente es uno de los curadores e investigadores más reconocidos de México y Latinoamérica. Artista plástico, conferencista, crítico, profesor y emprendedor, Gustavo se ha destacado por su trabajo detrás del libro Arte Mextilo, la primera publicación dedicada a contar la historia de la moda mexicana a través de la fotografía, y que también se convirtió en un documental. Pero su apreciación por la moda mexicana no termina ahí, porque sus grandes conocimientos lo llevaron a fundar la agencia Trendo, en donde presenta detallados análisis, estudios y reportes sobre las tendencias de consumo más importantes para el país, y que son una guía de lo que pronto estará en boca de todos. Así que, mis queridos cinéfilos, hablemos de cine con Gustavo Prado. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué gracias por estar aquí. Es un honor. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Lo dije al revés, pero sí. ¿Cómo dijiste? Mucho gusto, qué gracias por estar aquí. ¿Y cómo era? ¿Y cómo dijiste? Qué gusto estar contigo. No, mucho gusto también para mí, Gustavo. Y déjame darles un poquito de contexto a los cinéfilos. Si ustedes vieron en mi canal de YouTube hace un par de años el análisis a la película de Cruella, los vestidos, la producción, peinados, moda y demás que hice con Gustavo, pues seguramente ya lo conocían. Si no, pues vayan a ver ese video que es increíble. Y bueno, en ese video yo ya había comentado que Gustavo fue mi maestro en la universidad, en la carrera de cine y televisión, fue mi maestro de moda, y pues no es porque estés aquí, Gustavo, pero pues sí debo de admitir que eras mi maestro favorito, la verdad. Gracias. ¿Cuántos años han pasado de eso? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que pasaron como unos 20, ¿no? ¿Qué no? No, como 10, 15. ¿Cuántos habrán pasado? Yo me gradué en el 2013, entonces yo creo que son como 10 años más o menos. Pero yo te di clases cuando estabas empezando, entonces Sí. Eso fue como hace 14, 15. Porque era como el primero o el segundo semestre. No, creo que fue en quinto semestre todavía, cuando yo me acuerdo que tenía el acento norteño muy marcado. Bueno, todavía lo tengo, la verdad, pero más. Yo me acordaba de un acento norteño más fuerte. marcado. Sí, estaba más marcado. Como que todavía traía mi burrito de carne asada de lonche. Sí estaba. En esa época estudié hambre, además, donde pues sí estaba más complicado entre la colegiatura, la renta y demás, pero sí, era por ahí. Yo creo que la mayoría de los que nos graduamos de esta carrera estábamos completamente de acuerdo de que tu clase era la más interesante, o por lo menos una de las más interesantes que tuvimos. Y en este podcast, bueno, está hablando de cine. Claro que me gustaría hablar de cine contigo, pero también que me cuentes y nos cuentes a todos un poquito las tendencias actualmente en torno a las redes sociales, a la inteligencia artificial que está muy en boga en este momento, que es una conversación bien interesante, y todo lo que tenga que ver con lo que nos depara o la proyección que tienes tú del futuro, la tecnología en las narrativas y demás, ¿no? De hecho, acabo de ver un video tuyo en donde hablabas justo de esto, ¿no? De cómo estamos atravesando socialmente por un cambio, ¿no? Por un nuevo paradigma que no se había visto antes. Me gustaría que compartieras un poquito de este video nuevo que publicaste. Pues es que mira, básicamente hay como 3 grandes momentos de cambio. El primero, que digamos que está María Antonieta, 1789, la película de Sofía Coppola, para tenerlo en la mente. Y entonces pasa la Revolución Francesa, y de 1789 a 1805
un periodo de tiempo muy corto, cambia la arquitectura, la vestimenta, el peinado, y ya todo el mundo está en la época napoleónica. Entonces a la gente le tocó vivirlo, pero hay un cambio muy grande en cómo te vestías y cómo te comportabas. Okay. Y resulta que ahí, por ejemplo, se inventa que no nomás esté la gente rica, sino que no nomás eran los nobles, sino a partir de la Revolución Francesa ya son las clases medias, los pobres, todo el mundo tiene opinión, por eso hay Senado, diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una nueva voz en la sociedad. Y luego resulta que ya viene el siglo XX, pero el siglo XIX estaba presente. O sea, en 1904, 1905, 1910, pues las mujeres estaban vestidas con corsé, peinados de 3 pisos. Se ve muy el siglo XIX. Viene la Primera Guerra Mundial y hay un gran cambio. Entonces, acabando la Primera Guerra Mundial ya es 1918. Y con esos 4 años, acabando la Primera Guerra Mundial, ya hay aviones, radio, cine, flappers, las mujeres andan de minifalda, fuman en público, se comportan de una manera totalmente distinta. Ahí lo que apareció fue la voz de la mujer. Antes de la Primera Guerra Mundial, las cortaban en la primaria para que ya no siguieran estudiando, porque mujer que sabe latín ni se casa ni tiene buen fin, así decían. Entonces, con que medio supieras leer, ya estabas. Pero después de la Primera Guerra Mundial, ahora sí, secundaria, preparatoria, licenciatura y trabajar, etcétera. Yo no sé si es una ventaja trabajar el resto de la vida, pero fue una manera de liberarse. Y ahorita lo que estamos viviendo es que hay 3 cosas que acaban de pasar. Pasa la pandemia. Todo lo que teníamos antes ya no lo tenemos ahora. La generación millennial, que era la que tenía la voz cantante porque era la voz juvenil, le da la estafeta a la generación Z. Yo la verdad no le quiero dar ninguna estafeta a nadie, Gustavo. Yo así como que quiero chavorruquear de por vida, pero bueno, pues no nos queda de otra. Y entonces tú de repente ves lo que había antes de pandemia y lo que hay ahorita, o las propias fotos de uno cuando se compara, y te das cuenta que hubo un cambio de la misma magnitud. Sí. Pero la tercera vía fue que básicamente noviembre del año 2022 se inventa se da a conocer, se libera el beta de todo lo que es la inteligencia artificial. Y si tú me recuerdas, ahora sí que de películas tales como aquellos años de las clases, yo en aquel entonces les decía que las inteligencias artificiales iban a despertar y que eso iba a ser la singularidad y que iba a cambiar todo. Y efectivamente ahorita ya está pasando. Es que tú eres como un viajero del futuro. Tengo la teoría. Yo vengo de un futuro Sí. que curiosamente hay gente que dice que no se puede predecir el futuro, lo cual a mí me llama mucho la atención porque seguramente tú estás perfectamente avesada en predecir el futuro. Y yo cuando quiero de verdad predecir el futuro, entonces 100 eventos que vayan a pasar en el futuro, de aquí a 16 meses. Para poderlo hacer, me meto a la Wikipedia y veo las películas que se van a estrenar en 2024. Y entonces ya están programadas porque tú tienes que tener listas las salas de cine, tú tienes que tener tiempo en pantalla y empiezas tú a ver que va a haber un Kung Fu Panda 4 el 8 de marzo, pero la de Snow White con gente el 22 de marzo. Con gente, me encantó. Y es live action, sí. Live action. Me encantó. Entonces ves que viene Furiosa, que es la infancia de Furiosa, la de Mad Max, pero cuando todavía tenía el brazo, ¿no? Entonces hay todo un replanteamiento de narrativas y narrativas nuevas. Ahora, curiosamente, en esto, que tiene que ver muchísimo con el cine, hay un cuate que escribió un libro de predicción de tendencias que se llama Mood Matters, y este cuate se llama John L. Casti, y dice que si tú quieres saber cómo viene el futuro, que veas esto que te acabo de contar, qué películas se van a estrenar, y de repente tú te das cuenta que hay años lacrimógenos, y hay años de chick flick, y hay años de puras batallas, y hay años de puras de terror. Entonces, curiosamente, el 2019 hubo mucho cine de terror, y lo que hace esto es que pronostica como cómo se siente la sociedad. Entonces, de repente la sociedad es muy optimista, o de repente la sociedad quiere ver cosas muy amorosas, o conflictos, o cualquier tipo de narrativa que de repente tú te das cuenta, tú mismo lo has dicho, como que de repente están estrenando muchas películas de tal tema. Ajá. Y entonces ahí te das cuenta que va a haber un gran cambio cultural. Entonces, eso precisamente, cuando uno lo empieza a ver, pues te das un quemón muy fuerte de qué es lo que va a pasar, y tú como experta en cine seguramente también te ha de pasar, y uno dice, ¿y por qué no lo hacen los de los estudios? Si tú ves la lista de las películas del 2024, tú ya sabes cuáles van a tener éxito. Claro. Y cuáles van a ser un flop. Luego se nota. Y entonces, haz de cuenta, se ve la nueva del Joker, pues evidentemente eso va a jalar. Claro. O sea, Lady Gaga va a traer a los Little Monsters, que ya son Big Monsters porque ya están más grandes. Ya no están tan little. Ya no están tan Little Monsters. Y todo esto de la ansiedad tipo Chems, pues se va a ver recalcada en el Joker. Entonces, todas esas cosas están llamando a un ambiente cultural que está ahí presente. Y viene la de Deadpool 3, ¿flop o éxito? Híjole, pues yo diría que es un éxito.
Yo también creo que va a ser un éxito. Porque tiene el regreso de Wolverine, luego Wicked, tiene Ariana Grande, por ejemplo. Entonces, ahí uno mismo está viendo de cómo viene todo ese panorama. Y ahorita que todavía no se nos va de la boca el Avatar 2, vemos que para 20 de diciembre del año 2024 es el Avatar 3. Entonces, ahí ya está uno viendo literal una predicción del futuro. Y esto va a influir cañón en todo lo que es el tema de licencias, juguetes, lo que la gente se va a poner. Simplemente ahorita estamos viviendo en el 2023, pero nosotros lo pronosticamos desde el 2022, una gran tendencia de colas de sirena. Porque venía la sirenita, viene Avatar, ya ves que en el Avatar 2 se va a hacer, agua. Bueno, se va a hacer DJ a Tulum, literal en la película. Entonces, todo esto que tiene que ver como con el agua, la playa, etcétera, es un tema presente. Y uno lo podía ver desde mucho tiempo antes y pronosticar qué narrativas y qué series y qué historias van a estar privilegiando al público mexicano. Entonces, creo que el poder ver qué está sucediendo en media es una de las grandes maneras de predecir el futuro. Fíjate que lo que yo siento que ahorita es el tema de conversación como más grande en las narrativas son el tema de los multiversos. Y aunque hay películas de superhéroes, está por supuesto Flash, Doctor Strange, Loki y demás que lo están también abordando, hay como una fatiga del género de superhéroes en general. Y la nueva tendencia que se está percibiendo y que está llamando la atención del público son las adaptaciones de videojuegos, o sea, tanto en el cine como a las series de televisión. Y fíjate que por otro lado también veo ya como una fatiga de las readaptaciones, ¿no? Se anunció un reboot de Twilight, una nueva serie de Harry Potter, o sea, como que todos estos reboots, remakes, precuelas, secuelas, spin-offs. O sea, y justamente acabas de mencionar, ¿no? El regreso de Wolverine, una nueva adaptación de Wicked, la tercera película de Avatar. Ya estamos como siendo bastante testigos de estos refritos y al mismo tiempo de estas narrativas que continúan y continúan y continúan y que nos hacen ser la generación Peter Pan, ¿no? Como que esta generación nostálgica que con el contenido también pues no buscamos ese crecimiento, nuevas historias, porque estamos atados como pues a estas formas de contar y contar y contar y contar la misma historia una y otra vez. Pero una cosa muy curiosa de eso, y más que nada con el reseteo cultural del que estábamos hablando anteriormente, llega un momento en que lo que te cuentan las historias empieza a ser muy grande. Y esto que acabo de decir, que es así de, ¿qué dijo? Resulta que en el 2023 son los 100 años de los estudios Walt Disney. Sí. Entonces, 100 años de que Walt Disney ha contado historias. Eso quiere decir que se las contó a los niños chiquitos, sí, a los jovencitos, a nosotros, a los papás de los papás y a los papás de los niños. Entonces, resulta que 100 años de contar historias, esto pues es enorme. Y uno cuando de repente se da cuenta, Walt Disney tiene 100 años de estar contando. Bueno, pues resulta que también en 2023, al cambio de 2024, Warner está cumpliendo 100 años. Y Paramount está cumpliendo 114 por ahí años. Por ahí. Y Universal también anda como en 110, 120 años. Entonces, todo lo que serían sus imaginarios, para Universal, los monstruos, los dinosaurios. Los dinosaurios, todas esas cosas las han estado contando durante 10 décadas. Y en ese momento te das cuenta que nuestra civilización o nuestra manera de contar, de repente ahorita la gente dice, bueno, pues es que después de la pandemia la gente volvió al cine. Bueno, pues habría que pensar que después de la epidemia de gripe a principios del siglo XX la gente volvió al cine. Y después de la Primera Guerra Mundial la gente fue al cine. Y en la Segunda Guerra Mundial la gente fue al cine. O sea que ha sufrido una cantidad de transformaciones donde básicamente de la mano del cine hemos aprendido a ser una civilización. Tú te has de acordar la película de Drácula de Bram Stoker. Llega Drácula para encontrarse con Mina, o sea, ya le mandó los sueños. Ajá, ya le mandó la telepatía, ¿no? ¿Quién lo diría? Y entonces ya se la encuentra y se queda, vamos a vernos en tal lado, por los sueños. Y llegan a un lugar muy curioso que, están como a finales del siglo XIX, pero tú lo que ves son proyecciones. Y es que resulta que fueron una fantasmagoria. Y en las fantasmagorias tenían una antorcha con un vidrio. Okay. Entonces ponían el vidrio y tú veías una imagen y una señorita te la contaba y en el pianito tocaban y aparte con sombras, con unas marionetas proyectaban cosas en las paredes. Tú pagabas tu dinero, un poco veías como el teatro historias.
¿Que era chino? Es como teatro chino, teatro de siluetas, pero al mismo tiempo como pre-tecnológico. Y curiosamente en esos lugares fue el primer lugar donde los Lumière inventan el cine. Y pues ¿dónde lo ponen? En las fantasmagorias. Entonces tecnológicamente es algo que lleva muchísimo tiempo con nosotros. Aunque de repente seguramente la gente pensará, no, es que el cine empezó cuando empezó Netflix. No, o sea, después de 100 y cacho de años, pues es algo que realmente se ha convertido en una manera cultural de transmitir, contar historias y conformar nuestras identidades. Y eso creo que es muy interesante porque ahorita pues uno podría ver así como, bueno, pues es que está la gente que le gusta Marvel, o sea, su identidad está anclada a partir de este conocimiento de los superhéroes. O hay gente que le gusta cierto tipo de nueva diva del cine, entonces está conformado a través de la contemplación, cierto tipo de belleza, etcétera. Y es que de hecho ha permitido que nos podamos construir como héroes, como superhéroes, como villanos, como super sexys, como gente siempre diferente, o sea, el outcast, el misfit, todos estos están dentro del cine y nos enseñaron a hacer de esa manera. Y antes de que el cine existiera en estos 100 años, muy probablemente nadie se ponía a pensar, es que yo tengo que ser diferente, yo soy el rebelde de la historia, etcétera. No lo pensaban, aun cuando lo leían en las novelas, porque en la novela era una manera tú de imaginarlo, pero no de verlo. Y en esto de verlo, poder convocar la imagen, pues está llegando 100 y cacho años después a que realmente la imagen se convoca en cualquier pantalla, a partir de cualquier dispositivo y con cualquier encarnación. Y ahorita que lo mencionas, tenemos este claro camino del héroe, ¿no? Un camino que ya la audiencia tiene bastante claro, no solamente en la literatura, que pues de ahí viene su origen, sino que también la gente lo tiene como muy presente en el cine. En ese sentido, ¿cómo lo percibes tú en este aspecto un poquito del huevo y la gallina? ¿El qué fue primero? Porque tenemos películas como Minority Report, donde pudimos ver como que estas pantallas tecnológicas y ahora pues ya estamos avanzando hacia esa situación. ¿Sientes que la tecnología se ha inspirado mucho en el cine o el cine ha estado como activamente vigilante de las tecnologías que van a llegar y decide adaptarlas antes? ¿Cómo dirías tú que ha funcionado esta alimentación entre la tecnología y el cine? Creo que de una manera muy curiosa la tecnología lo que ha permitido es que podamos ver en el cine mal lo que después vamos a ver bien. Entonces, eso, por ejemplo, algo en los años 60, aunque es anterior la novela, tú tienes a Bradbury con todo esto de Fahrenheit, creo que es 421, aunque a lo mejor el número se me equivoca, y resulta que en eso te dicen que solo la gente que tiene libros es gente muy rara, y entonces llegan los bomberos y te queman tu biblioteca, porque tú lo que tienes que hacer es ver películas y ver cine, no estar leyendo libros. Entonces hay una casta muy rara de gente que decide memorizar los libros como para poder contrarrestar esta idea de la imagen en movimiento o la imagen que podemos ver a través de las pantallas. Y eso que te estaban contando en el libro años 40, 50, en la película años 60, pues ya está sucediendo ahorita, ¿no? De hecho, muchas de esas narrativas me llama mucho la atención ahorita que mencionabas lo del multiverso. Hay una película que a mí me parece fundamental, pero creo que nadie ha visto o que muy poca gente la ve, que se llama The Congress. No. Y en esta película de The Congress es Robin, la que también sale en Blade Runner y que era la señora de House of Cards. Sí, Robin Wright. Robin Wright. Y ella resulta que es una gran estrella de Hollywood, pero tiene un problema porque tiene un hijo muy enfermo y ya no le alcanza la lana porque ya está grande, ya nadie le da papeles. Entonces va al estudio y dice, oigan, pues ayúdenme. Y dicen, órale pues te escaneamos. Entonces la escanean de arriba, de abajo, de enfrente, por todos lados, para poder recrear su imagen holográficamente y le hacen firmar, tú ya no vuelves a aparecer nunca en público, porque tú al rato ya te vas a ver súper grande. Entonces lo que nosotros queremos es que con tu imagen vas a seguir haciendo películas. Aquí está el dinero, de ahora en adelante vas a ser virtual. Y ella, no, pues sí, yo me retiro, ¿no? Y muchos años después la invitan a un congreso. Y en ese congreso, tú tienes que entrar en realidad aumentada. Entonces la película es con gente primero y después ya es con caricaturas. Y cuando entran a la realidad aumentada, todo se ve en caricatura. Y pasa muchísimo tiempo en las caricaturas. O sea, tú lo ves si son personajes de caricatura, pero es una realidad aumentada donde alguien elige ser Elvis Presley, alguien elige ser Grace Jones, alguien es Cristo, alguien es cualquier época representada así. Y un día que les falla la máquina. Les falla la máquina. La escaneadora. Y ven realmente cómo es el mundo. Y el mundo como es un lugar devastado, donde todo el mundo vive como por diosero, todo el mundo está mugroso y no es la realidad que estaban viendo allá. Entonces, esto es algo muy interesante porque una cosa que nos están
nos están diciendo, nos están previniendo o nos están avisando, es que todo el mundo va a querer la realidad aumentada, que va a ser literal despegarnos de esta para ver otra. Y muy probablemente mucha gente o no quiera o no sea un paso tan fácil de poder hacer. Un poquito como el metaverso, ¿no? Se nos vendió esta idea, se presentó, la gente ya decíamos como, claro, el metaverso ya no es el futuro, es el presente, está aquí, y luego ya como que se fue diluyendo un poquito. Y éjele que no, pero algo que es muy curioso es que en los últimos 10 años, seguramente a ti te pasó, va uno con toda ilusión a comprarse su pantallota de plasma, ¿no? Así llegas a la tienda, ay, dame la más vulgar que haya, o sea, así la grandotota. Y ya que te llega la caja, la abres y que es que trae unos lentes de realidad, pues de 3D. Entonces tú te pones los lentes de 3D, se ve re mal, no puedes ver ninguna película, dice que tiene tercera dimensión, pero no es cierto, y los abandonas ahí en el librero y jamás los vuelves a tocar. Pero esto es algo muy interesante porque en 1950 ya existía toda la idea del cine en tercera dimensión, y la gente se ponía pues en toda esta idea así como de la época de James Dean, su lente rojo con su lente azul, y sí veías la tercera dimensión, pero es mucho problema. Todavía a la fecha, cuando hay que ver la película en 3D, yo que uso lentes, me tengo que poner los lentes encima de los lentes. Me los entregan en una bolsita y vienen todos grasosos de que se ve que alguien agarró sus palomitas y luego se los pasó todo por el lente, entonces no veo nada, y en lo que me ajusta y demás ya me dolió la cabeza. Sí, justamente con Avatar, ¿no? Como que tardas. En Avatar ya después ya le entiendes y hijo, ahí viene la ballena y todas estas cosas, pero no es tan sencillo. Y precisamente Roger Waters inventó, a mí me consta, yo lo vi en el cine internacional. El cine internacional estaba en Avenida Cuauhtémoc antes del terremoto allá en los años 70 y pasaban una película de él con odorama. Entonces, cuando tú estabas viendo la película... Rascahuele. Sí, el rascahuele, y ya le olías y dices que ahí venían los sentidos, ¿no? Es un poquito como el 4DX, ¿no? A mí personalmente no me gusta porque siento que me desconcentro de la película, pero como ser parte de esta montaña rusa, como rascahuele también. Y lo que están intentando es que haya más sentidos. Entonces, en esto que haya más sentidos, ver una película lo ves con los ojos y con los oídos, ¿no? Ahora, verla también con el olfato ya involucra más sentidos. Y curiosamente, a lo mejor ver TikTok involucra la vista, el oído y el texto. Sí. Digo, el tacto. El tacto porque le haces así y entonces le puedes ir moviendo a la pantalla. Pero algo que realmente no ha pasado, pero ya nos lo enseñó Eugenio Derbez. Eugenio Derbez tenía su VR. Su VR, está jugando y va y se estrella contra la pared. Y lo único que sí se sintió mucho de que de repente empezó la experiencia de VR es que en las salas de urgencia en Estados Unidos empezó a llegar más gente que tenía fractura de nariz, fractura de hombro como la de Eugenio Derbez, etcétera, pues porque simplemente se estrellaban contra la pared. Entonces, esta idea de, a ver, vámonos de la realidad y vámonos de la realidad aumentada por los multiversos, ¿hasta qué punto la gente realmente lo va a adoptar? Estaba yo viendo un video de Walmart y entonces tú te pones tus lentes de realidad aumentada y ya estás viendo el súper de realidad aumentada. Y en el súper de realidad aumentada vas con tu carrito de realidad aumentada y tomas un litro de leche de realidad aumentada, la pones en el carrito de realidad aumentada y vas a la caja de realidad aumentada donde la cajera de realidad... Y es así como de, a ver, esto es Kitsania, pero cuando yo quiero el súper rápido, me meto al iPad, prendo la app del súper, le pico a 5 cosas, la pido y ni me tuve que meter al súper, ni tuve que andar con mi carrito y no había ninguna necesidad de simular una realidad aburrida. Como sobre, ¿cómo sería la palabra? Como sea algo complejo o algo muy sencillo. Digo, a menos de que tengan como que un placer específico por ir al súper. Bueno, le guste, a menos que alguien, a la Kitsania, lo que le guste es ir a las 12 jugar de la al noche, supercito. Era jugar al supercito. Claro, con música de elevador. Y que te pusieran algún tipo de trama. Pero fíjate, en los últimos 10 años, yo he estado oyendo una y otra vez, no, es que la gamificación de todo. Gamificación. Bueno, de gamification. Pero yo le digo la gamificación porque yo pronuncio feo. ¿no? Okay. Entonces, es la gamificación de todo y que dice que todo se iba a volver un juego digital. Bueno. Entonces, eso efectivamente está pasando, pero cuando yo me meto a mi app de Santander, dice que está gamificada, pero francamente es el peor juego que he tenido en la vida. ¿Hay un juego en Santander? Bueno, dice que te metes y escoges nombres y a esas personas les mandas monedas y suena tirín, tirín, y haces el depósito y todas estas cosas.
se supone que imita en cierta manera el juego, pero es el juego más aburrido del mundo. Y a lo mejor tampoco sería así como de que quisiéramos estar mandando realmente un juego para poder pagar o para que llegue. El propio Uber está gamificado en el sentido de que cuando es el día gay llega con arcoiris, cuando es el 4 de julio llega con cohetes, cuando es 16 de septiembre viene envuelto en la bandera como los niños héroes. Entonces dice que eso lo está gamificando, pero así como que digas, híjole, qué divertida me estoy dando mientras espero al Uber nomás porque viene envuelto en la bandera. No. Entonces, muchas de estas cosas tecnológicas les está faltando el punto principal, que tú lo sabes, que sería esto de que las buenas historias en el mundo de los libros, en el mundo de la radio, en el mundo del primer cine, en el mundo del cine mudo, en el mundo de la televisión y en el mundo actual, la buena historia sigue siendo memorable. Y el punto era que del refrito, con el reseteo, estamos desesperados por nuevas historias. Estamos desesperados porque nos cuenten cosas nuevas que ya no habíamos visto, porque ya chole con las que venimos oyendo una y otra vez. Entonces, creo que precisamente esto está marcando ese cambio de siglo, y en ese cambio de siglo, o sea, realmente empieza el siglo XXI. Entonces empiezan a contar cosas que ya no se refieren a nada. En el mismo horizonte, ahorita tenemos como ciertos tipos de narrativas. Hay como muchas series que hablan del infierno del trabajo. ¿No? Esta serie de Apple TV de que Severance, que es así como básicamente el terror del Godín, ¿no? Entonces es muy interesante como terror del Godín. Las ganas de ser rico sin poder tener dinero. Entonces tienes Billionaire, Secessions, hay como varias narrativas de esa como del súper rico, ¿no? Y el agotamiento de las narrativas, recientemente estaba yo viendo una serie en la Paramount y me acordé mucho de una película, que hay una película de Kirk Douglas, que resulta que Kirk Douglas ya es súper grande de edad. No sé si te acuerdas de esa, se llama Tough Guys, los chicos duros. Y en esta película es Burt Lancaster y Kirk Douglas, como cuando tenían como 80, 90 años, muy grandes. Y entonces uno sale de la cárcel, el otro está en un asilo y juntos van a tener aventuras porque habían sido gángsters de jóvenes, se roban un Cadillac y ahí van los viejitos, ¿no? Y el chiste de la película pues es que en el público pues también están los octogenarios que los vieron de jóvenes. Un poquito como esta película de Las Vegas, ¿no? Donde sale Morgan Freeman y Robert De Niro. O como la de Diane Keaton en versión femenina. Bueno, pues todo eso viene porque ahorita hicieron nada más 3 temporadas de la serie de Picard. Picard es como la última encarnación de Star Trek The Next Generation. Y con todo el cinismo posible, uno de los capítulos, el final, se llama The Last Generation. Y salen todos los personajes realmente a los 80, 70 y tantos años. Y en una de las escenas, literal, sacan de un garage el Enterprise que ellos tenían. O sea, se roban su Cadillac y van a tener aventuras geriátricas a lo loco por las galaxias, etcétera. Y llega un momento en que lo ves y dices, está encantador, pero de verdad esto ya no es posible. Que es lo mismo que está pasando cuando ves al enésimo Terminator de Schwarzenegger. O Indiana Jones. O el propio Indiana Jones, que va a regresar a los 82 años con la de Fleabag, así en el tan, tarán, tan, tan, tarán. Pero ya lo único que da miedo es, híjole, este señor no va a aguantar. Ahorita se me desarma. Y se sube la moto, se sube el caballo y quién sabe qué tantas cosas hace. Pero sí llega un momento en que dices, esto ya no es posible. O sea, conocemos, por supuesto, todos en nuestra vida, gente de 82 años, y tú estás así de mi abuelito a los 82, de verdad se roba una moto y va por una reliquia arqueológica, pues solo que sea por mi abuelita, porque de ahí en fuera no está ya en la edad de estar teniendo estas aventuras. Y algo curioso con eso es que el refrito del retruécano, tal vez como pasó en las últimas 3 de Star Wars, pues de repente está empezando a ser muy cansado. Sí. Entonces es así de sí, efectivamente, sigue Harrison Ford, sigue siendo Han Solo, I'm your father, pero ya no Luke, sino I'm your father. Y en ese sentido deja de tener este elemento de sorpresa. Y que creo que eso ahorita se están estrellando con ello. El nuevo Mandalorian a la tercera vez ya nadie no la vio. Que... Yo sí me impresioné mucho de la falta de conversación que había en redes sociales. Yo casi no vi nada ni de videos y cosas por el estilo de esta tercera temporada.
Mira, a mí me pasó, cuando fueron las últimas trilogías de Star Wars, yo fui al cine a verla. Y llegó un señor muy grande de edad con su cajita, con su citripio y su R2D2 de sus palomas y demás. Pero el señor fácil tenía 70, 75. Pues tú haces la suma. La primera película fue en 77. Eso fue hace casi 50 años. El señor tenía 20. Pues 20 más, pues ya tiene 70 y tantos, ¿no? Entonces, todas estas series de repente le hablan al público grande que se le está enseñando a los niños. Y los niños tienen un momento de sorpresa, a lo mejor con el Baby Yoda, etc., pero tampoco es tan larga y tampoco es tan permanente, a menos de que pudieran renovar las narrativas. Y ya en la última serie de Diego Luna, en el momento en que se vuelve como demasiado oscura, demasiado lenta, o el propio Obi-Wan Kenobi con 3 piernas debajo de las capas, te estás dando cuenta que hay una crisis muy grande en cómo se están contando historias. Y particularmente eso de que en México el gaming tenga más entrada de lo que tiene el cine, pues te está hablando de que hay toda una serie de narrativas que la gente prefiere y entiende que no son necesariamente las cinematográficas. Justamente creo que ahorita con el éxito de Super Mario Bros., una de las cosas que se están viendo muy claras es que el cine, las adaptaciones de videojuegos van a sustituir al cine de superhéroes. Esa es una. Pero la otra es también que estamos viendo cómo poco a poco las experiencias de jugar un videojuego, la narrativa que tienen como The Last of Us, ya se entremezclan con la narrativa cinematográfica. De pronto no sé qué piensas tú de una posibilidad de más adelante ya no ir a ver Harry Potter, sino tú ser Harry Potter, ¿no? Y vivir en esa narrativa donde se conjugó el videojuego con el cine. Pero no sé si tendrías que ir a un recinto a experimentarlo o ya sería como una experiencia justo al estilo del VR, ¿no? Mira, yo creo que una cosa que está pasando es que el propio Mark Zuckerberg estaba necio con lo de Meta y le metieron freno y ahorita están así como, híjole, ¿qué es esto? Pero muchísimos estudios están cerrando todo lo que tenían de investigación directa de metaversos porque lo están cambiando por esta cuestión. O sea, estamos hablando que desde mediados de noviembre para acá, no, son menos de 6 meses, el poder entrar a Midjourney y simplemente escribir algo y que eso se cree una imagen hiperrealista, mucho mejor que la que jamás pudiste fotografiar, diseñar, tejer, porque puedes hacer muñecos de estambre, cualquier tipo de dibujo, etcétera, es la posibilidad de que ahorita sí la palabra hace que la imagen se cree. O sea, es algo así como de 30,000 years of belonging. O sea, tienes un genio y le pides que haga algo y lo hace. Y ahorita estamos en el momento en el que el video apenas está empezando. El texto a video apenas comienza. Pero una de las cosas que van a ser muy curiosas es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de oírte a ti, verte a ti, interactuar contigo. Entonces eso, por supuesto, lo vimos en Her o lo vimos en Lucy. O sea, esta cuestión de que te puede poner toda la atención y en ese momento decirle, me gustaría ser parte de Harry Potter, siendo yo Harry Potter o siendo yo cualquiera de los otros personajes o estando yo viendo la acción como si fuera yo los papás de Harry o yo siendo el búho, o sea, cambiar el punto de vista, el punto de interactividad, etcétera, a un precio regalado, o sea, no cuesta dinero y que realmente lo haga de manera inmediata. Entonces eso abre la puerta a que todo aquello que siempre fue un gran obstáculo, que es, a ver, programa el mundo, crea la interacción, pues ahorita eso se pudiera dar de manera inmediata. Se supone que curiosamente Zuckerberg y todo lo que serían las grandes industrias de media se están alejando de lo que sería la investigación directa en metaversos, porque la investigación en inteligencia artificial lo que va a crear es poder llegar a los metaversos. O sea, es como otro camino para que nadie se le había ocurrido. O sea, esta fue la realidad. O sea, va a ser mucho más fácil llegar por ahí. Pero una cosa que a mí me preocupa mucho y que difícilmente la oigo todo el tiempo es que las grandes plataformas de streaming me hacen comer muy pesado. Ay, Dios, ¿cómo? Entonces, haz de cuenta, más que tener una pareja estable para el resto de tu vida, el compromiso de ver una serie, híjole, es muy grande. Porque yo para ver una serie me voy a echar 7 temporadas, cada temporada con 26 capítulos y cada uno de los capítulos de 1 hora. Invertirle a eso y que te salgan con Lost está muy fuerte, ¿no? Entonces resulta que hay mucha gente que luego se siente profundamente decepcionada de haber hecho esa inversión de su vida en una serie. Y algo que es muy curioso es que para hacerlo necesitas mucho tiempo. La gente que nos gusta echárnosla en una sentada en 3 días, nos volvimos omnívoros de series, pero eso hace que se tengan que producir continuamente calidad cinematográfica en un capítulo y tenerlo que repetir por quién sabe cuántos y a ver si tiene éxito. Yo estaba viendo
una serie en HBO que se llama Raised by Wolves. Ajá. Y es de Ridley Scott. Entonces era ciencia ficción en un planeta pues que tal vez o no esté dentro del universo de Alien, con unos robots androides. Es muy rara la serie, pero rara de veras rara, porque era un robot que gesta a unos bebés y uno de los bebés se come una pitaya y se convierte en serpiente voladora y es una encarnación como del Mesías. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Pero de eso se trataba. Y así estaba en la segunda temporada y pues salieron con que para la tercera pues ya no llegaban. Entonces la cancelaron y de repente tú te quedas así como, híjole, pues yo le invertí mucho a esto y se fue. Es como cuando te cortan sin preguntarte, nomás te cortaron, pues yo le invertí mucho, ¿no? Y de la misma manera, dentro de las plataformas de streaming, ver una película, o sea, voy a ver una película, llegué cansado, voy a ver una película. La película dura 2 horas, pero ¿cuánto tiempo le dedico a encontrar la película? Híjole, a lo mejor me tardo 2 horas en encontrar la película que voy a ver de 2 horas. Es demasiada inversión. Entonces, resulta que la película es un contenido muy fuerte, muy pesado. O sea, es literal comprarte la caja Mega Pizza Dominator, la pizza gigante, eso es lo que estás pidiendo. Ajá. Y la serie es asistir a un buffet, de verdad, así de... Es choncha la serie, o sea, te estás metiendo una cosa enorme a la boca. Cuando antes que existieran todo esto de las plataformas, básicamente la gente ya sabía que yo llego a tal hora, yo pongo mi canal de cable o de televisión abierta y yo veo mi capítulo de mi serie que me hace reír, no me hace pensar, me encanta verlo, la disfruto y media hora después ya acabó. No tuve que ponerle mucha ciencia a qué voy a ver. No tengo ese compromiso gigante con poderlo entender, porque es un capítulo menso de Big Bang Theory. O sea, lo puedo agarrar en cualquier momento, etc. Y algo que es muy interesante es que de repente hablamos de la megaserie, de la película súper pesada, de que tiene que llegar Christopher Nolan a hacer un contenido, cuando antes veíamos series ligeras. Y la serie ligera era el componente principal de la programación. O sea, la gente se echaba su Doogie Howser, después su Doctor House, luego su CSI, etcétera. Su 24. Su 24 y demás, lo disfrutaba mucho, se acababa y se iba. No requería de tanto compromiso. Y, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones... Ay, eso se puso muy No, es que hicieron un estudio muy bonito. Ajá. El IFT tiene estudios de qué ven los mexicanos. Y resulta que las mujeres, más o menos como de 30 a 50, su programa favorito, lo que más ven las mujeres, son las series de CSI, La Ley y el Orden, todas estas series como medio policíacas, etcétera, como de morgues. Resulta que les encanta. De morgues. Pero lo que tienes que siempre es interesante, porque siempre es morbosa, ¿no? Hay un crimen y lo resuelven. Mi mamá es muy fan de las historias de crimen. Entonces a las mujeres les encanta ver estos capítulos y es algo como que de repente se olvida. Siempre estamos hablando como de la megaproducción poderosa, así, la megapelícula, etcétera, cuando todos esos contenidos siguen ahí y pareciera que ya nadie los está buscando. Antes de la pandemia había una tendencia gigante. Hicieron, por ejemplo, una plataforma muy curiosa que en aquel entonces se llamaba Quibi o Kiwi, o quién sabe cómo se pronuncia eso. ¿De quién era? ¿No es Scorsese? ¿De quién era? Grande, y no me acuerdo. Pero esta de Quibi, lo que estaban planteando era la posibilidad de hacer un capítulo en 3 minutos para ver en celular. Entonces, una serie completa de 20 capítulos, pues cada uno era de 3 minutos, toda la serie duraba 1 hora. Y era que en ese entonces se pensaba que la tendencia iba a ser el micro contenido. Y después de la pandemia, en la pandemia estamos todos encerrados en nuestra casa y es así de, órale, ¿qué veo? Y pues entonces a sacar series de la mayor cantidad. Betty la Fea otra vez. No, pero completa, ¿no? Sí, y saliendo de la pandemia, resulta que seguimos hablando de la mega película y de la mega producción en serie cuando está pasando una cosa inminente. Me llega el mail de Google for Business, ¿no? En diciembre. Y dice, bueno, pues si usted quiere crear sus contenidos en el 2023, le vamos a dar las claves para tener un contenido que atrape a la gente y que tenga mucho éxito en el 2023. Bueno, pues díganme. Haga video vertical, corto, muy divertido, o sea, hago TikTok. Pero eso te lo está diciendo la compañía madre de YouTube. Entonces resulta que lo que se abre a partir del TikTok es la posibilidad de que una vez más estamos hablando del micro contenido en video, de las narrativas ultra cortas, del pastelazo inmediato y de algo que tienes que resolver en menos de 1 minuto. Entonces eso es algo muy interesante porque en la gran pantalla estamos todavía esperando John Wick 17.
¿no? Y que ya todas juntas hagan una epopeya, ¿no? Digna de esta versión de Napoleón que es muda y que creo que dura 8 horas, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, de Abel Gance, el Napoleón de Abel Gance, pero con John Wick, ¿no? Una cosota. Y en la práctica, en el consumo digital diario, tenemos microcontenidos ultra rápidos, que ahorita precisamente el gran reto es que inclusive los contenidos de YouTube se tienen que recortar muy cortos para TikTok. Y en el momento en que enlazas con TikTok, esa gente regresa al YouTube. Y en eso como que de repente está entrecortado con la gran experiencia de las plataformas de streaming versus lo que era la televisión con programación, la televisión por cable, que sorprendentemente sigue viva en México. De hecho, otra vez, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es muy curioso, en las ciudades el 40% de la gente tiene televisión de paga, cualquier cosa que esto sea. Pero en el medio rural es el 48%, casi 50% de la gente que tiene televisión de paga, porque si no la pagas, no te llega ni la tele abierta. Entonces resulta que la pagan para tener tele abierta, tele de paga e internet. Entonces es vital tenerla. Y curiosamente uno diría, pues ya quién está viendo eso. Pues sigue existiendo. Y eso también está hablando de que a través de todas esas plataformas se siguen administrando contenidos que en un primer lugar vienen de los estudios, pero ya después están doblados, recortados al tamaño de tu pantalla y procesados para que tú los veas. Hay películas en TikTok también. Te ponen por partes. Eso que acaba de empezar también en Twitter, que ya ves que si pagas puedes subir video hasta de 1 hora o cosas así. Entonces están hablando de otro tipo de administración de cómo está el contenido. Pero entonces aquí curiosamente se juntan 3. ¿Qué quiero ver? ¿En dónde lo quiero ver? ¿Y cuánto tiempo le puedo yo destinar a verlo? De hecho, esto es como paradójico porque estamos en un podcast. Voy a decir algo de los podcasts que estamos dentro de un podcast. Entonces, resulta, como no hay estadísticas de los podcasts, hay gente que dice que en México la gente que oye podcast se los avienta de 3 horas a la semana. Bueno, me parece muy razonable. Pero en la práctica, resulta que la gente que sigue oyendo radio oye más de 8 horas a la semana. Y aquí están compitiendo directamente los podcasts con el radio tradicional. Y una cosa que es muy curiosa es que las casas en México, por más que estén en los niveles de pobreza, la casa más pobre de México tiene 2 cosas. Licuadora de una velocidad, ya nadie hace salsas en molcajete, y radio. Y entonces haz de cuenta que tú ves que vende Coppel, y Coppel vende radio, y un radio cuesta 150 pesos. Y resulta que todo el mundo tiene radio, todavía se oye el radio. Y entonces la gente lo pone y está ahí oyéndolo, está haciendo su quehacer y va con su radio por la casa. Y aunque probablemente todos tengamos celulares que tienen capacidades radiales, la gente sigue escogiendo algo como el radio, o sigue poniendo, curiosamente se sigue viendo la televisión, pero se ve a través del YouTube. Entonces ahorita hay como una serie de transiciones que de repente se hace, bueno, ¿quién lo está viendo? Pues es que lo están viendo en una multitud de medios a partir de una multitud de soluciones tecnológicas. Que a mí lo que se me hace curioso del microcontenido es justo el versus con el podcast y el streaming, o sea, como los streamers, Twitch y demás, que es aventarte, lo agarras de repente tal vez 10 minutos, te quedas 1 hora, 2 horas con el creador, pero pues son streams de 5, 8 horas, ¿no? Que también me parece como muy radical el contraste entre TikTok y Twitch. O sea, es como abismalmente diferente, pero está el estímulo constante de estar jugando un juego, viendo una película, hablando de un tema en específico. ¿Sabes? Yo siento que de repente pasa que todos vemos el internet y las generaciones mayores, que serían la boomer y la X, ven el Facebook. Ajá. La generación millennial le encanta su espejo de maléfica del Instagram. Entonces el Instagram es para quién es la influencer más bonita. Y ya Instagram te contesta, eres tú, ¿sabes? Y la generación Z percibe a Instagram como de una manera muy falsa. Sí. Entonces es TikTok. Pero como pasaba antes, está el internet, ¿no? Pero si de veras lo entendías, estaba el 4chan o el Reddit. Pero o sea, hay como distintos grados. El 4chan. Estaba bien tétrico ese. Y una cosa que ahorita está pasando es que probablemente la gente está consumiendo contenidos, pero ya para Twitch necesitas cierto nivel de, entre comillas, por favor, especialización, porque tienes que entender cómo funciona Twitch, qué tipo de influencer hay ahí y cuál es la narrativa general. Todavía no es como para todo el mundo. Y curiosamente Discord
Discord sí se está volviendo como el WhatsApp de generaciones un poco más jóvenes. Me porque choca a mí, a ver si está brincando ahí en la computadora. Cada vez que me piden bajarlo, lo vuelvo a eliminar. El Discord es como esa cuestión como de centro de mensajes curioso, etcétera, que nadie se acuerda, pero es como un ICQ sobredesarrollado para el mundo contemporáneo. Entonces ese es como, ay, qué innovador, ya existía. O sea, no tiene nada de curioso, ¿no? Y lo mismo que de repente está pasando cuando uno ve que hay otros formatos de contenido, a mí me sorprende un poco la emoción que le ponen en la oficina. Es la misma emoción para ver el Super Bowl, es la misma emoción para ver la pelea del Canelo, pero resulta que es la emoción para ver la final de La Más Draga. Entonces, ahí yo... Acaba de ser, bueno, depende de cuándo esté viendo este video, pero... Pero, o sea, cuando es, todo mundo paga. Y yo... Porque tiene su propia plataforma, tiene ¿no? su plataforma. Fútbol. Entonces es así de, a ver, ¿y cómo le van a hacer? Ah, no, pues con la tarjeta pagamos y quién sabe qué. Ah, acaban de inventar el pay-per-view. Porque hace muchos años en el cable, tú cuando querías ver un evento muy especial hacías un pay-per-view. Pues también es este tema de las millones de plataformas de streaming: Netflix, Paramount Plus, Star Plus, Hulu, Peacock, HBO, bueno, ahora Max, Disney Plus, que es como, no, pues ya mejoran una televisión otra vez con zapping, ¿no? O sea, porque si ya tienes que pagar tantas plataformas, resulta que era más conveniente, no era on demand. Pero, pues básicamente se volvió lo mismo. Pero una cosa que acaba haciendo es que te sale más caro que el cable. Por supuesto. Y resulta que ahora sí que la gran innovación, hay plataformas como Dish en México que lo que hacen es que por la misma renta, ellos te incluyen el Netflix, el HBO, todas las plataformas que ya no querías tener separadas. Y eso también viene siendo muy interesante porque resulta que digamos que de nicho, los niños necesitan... la seguridad, la certeza de que ven contenidos limpios. Entonces mucha gente que tiene niños pues contrata servicios de cable para poder tener cartoon, como todo el ecosistema de televisión específica de niños. Claro. Las mujeres, las señoras pues quieren, pues no solo las mujeres, pero todo esto que sería Discovery Health, Discovery Home and Health, comida, etcétera, etcétera, es muy específico de nicho. Y algo que de repente se nos olvida, la presencia del hombre en la sociedad contemporánea, porque la casa puede tener Netflix, pero el señor está así como... ¿Con los deportes? Sí, porque no tiene canal de deportes, si no le ponen ESPN, el señor está desesperado, como que todo le pica, ya no sabe qué hacer, se va a la cantina nomás para ver una pantalla con hombres corriendo detrás de pelotas. Entonces, eso es muy curioso porque de repente, sí hablamos de las plataformas de streaming, pero no alcanzan a dar toda la experiencia en el que los señores ven su fútbol. Eso es bien curioso porque lo estoy diciendo, me van a cancelar, pero hay estudios muy serios de que el Mundial de Fútbol se le cayó la atención de la gente en el público, porque resulta que solo aguantan el partido entero generación X y generación Boomer. Al millennial a la mitad ya es así como, híjole, esto está muy largo, y la generación Z a mí me lo resumen, me lo mandan por mail, prográmenme mi FIFA para yo poderlo jugar, porque la neta es que no tengo la capacidad de sentarme a ver un partido. Entonces está en una crisis grande, porque es como para otra edad, con otro tipo de discusión. Y en eso, curiosamente, pues entonces tienes a los niños, las mujeres, los hombres, pero al mismo tiempo los contenidos juveniles, que sería la transformación de MTV de canal de música a canal de realities shows, ¿no? Que acaba siendo La Rosa de Guadalupe, pero para jóvenes con groserías. Y al mismo tiempo uno dice, ay, pero ¿quién va a ver eso? Ese es el canal que te ponen en el Wings para ver videoclips viejos. No, o sea, resulta que sigue compitiendo, lo que sería contra el MTV, está compitiendo contra lo que sería el YouTube y los canales de música, etcétera, en ese itinerario de que los jóvenes quisieran que les hablaran a ellos. No, hay, por ejemplo, hay todo un hoyo en podcasts para generación Z muy chica o para generación A muy grande. Porque resulta, ¿quiénes son la generación A? La generación A en este año 2023 ¿Tienen que como 12? Tienen 15. Ahora, o sea, la generación Z ya pasaron de moda. La generación Z ahorita está disque en el eje, pero ahorita ya viene la generación A. Qué gusto, porque son insoportables la generación Y Z. la generación A... Son muy pesados con los millennials. Fíjate nada más. No tanto. Resulta que en México se cayó la natalidad. Entonces nadie está teniendo hijos. Pero los que sí están teniendo hijos es a los 15 años, es el índice más grande de nacimientos. Entonces resulta que en el 2023 la generación A cumple 15 años y ya son papás y mamás y nadie está hablando de ellos. Entonces, curiosamente, esa generación A
tiene otra idea completamente diferente de consumo de contenido, porque básicamente están en el final de las caricaturas. Estaba yo viendo una encuesta, una estadística fuertísima, me dio terror. First I was afraid, now I'm petrified. Entonces, resulta que la tercera cosa que más se ve a través de internet en México es un canal de anime. Y de repente estábamos viendo que apareció pues una narrativa, Chainsaw Man. Chainsaw Man, y estábamos viendo, es que esto es relevante. Bueno, pero ¿qué tan relevante es? Y nos metemos a analizar la data dura y tiene índices de audiencia más grandes que Grupo Firme. Y entonces de repente uno dice, no, es que eso es de anime y de otakus y no salen de su casa, etcétera. No es cierto. Empieza a ser una cosa gigantesca y está hecho de manera intergeneracional, porque la chavita y el chavito de la generación Z conocieron eso porque su mamá lloraba con Candy Candy. Todavía vieron a la mamá que les decía, ay, no, es que yo veía Candy Candy, mijo, y cuando Anthony, todo eso. Antes yo siento que las mamás de la generación Z, bueno, no, yo no podría tener a Fer, es cierto. Pero ya podrían haber visto no es cierto, todavía no. No, porque eso es más para el millennial. Yo no podría tener una hija de 26, sí, claro. Pero las de veintitantos, 26, que son Z, tuvieron una mamá más o menos X, que vio Candy Candy, que le enseñó a través de eso esa comunicación, la señorita Cometa y todo eso, que se siguen volviendo referenciales. Entonces, uno de repente dice, no, pues es que aquí la gente puro Marvel y puro DC Comics, cuando ves que de verdad el volumen de búsqueda y el tamaño de ciertas plataformas, como Crunchyroll, que pareciera así, como ¿quién lo está contratando? Bueno, no será tan obvio como Netflix, pero sí tiene una cantidad de consumo bárbara. Y todo eso, inclusive del anime como está ahorita, este es fina, este es de sintonía fina. Muchísima parte de la música de la generación Z está saliendo. No, es de formas nuevas de hyperpop y cosas así, pero que tienen mucho sampleo de cosas de anime, de anime y de juego. Entonces, de repente, te das cuenta que los coros de tu canción sí son Oryuget, Arex Boo, Oryuget, ¿no? Del Street Fighter, de repente toman cosas, no les tocó, pero lo redescubren y con eso empiezan a armar la música sampleada en el que tiene un cacho de Candy Candy, un cacho de Sailor Moon, un cacho de videojuego, un caso ¿qué? Y está armado, por supuesto, con inteligencia artificial y las cosas de computadora de ahora. Y tú lo oyes y dices, híjole, qué feo suena esto. Pero resulta que a ellos les significa porque les remite a muchas cosas que están entendiendo. Y entonces resulta que ahí están consumiendo medios, pero los están consumiendo resignificados y redescubriéndolos. De aquí se inaugura el podcast de anime oficialmente. Vamos a tener a un conductor generación A, producido por Fuera de Foco. Uno de 15 años. ¿Sí? ¿No? Y algo que, pues también eso estamos viendo, o sea, muchísimos de los que tienen una cantidad de seguidores increíbles y un volumen gigantesco de views, pues es gente de 15, 16 que ya está entrando al TikTok y que está entrando al YouTube. Fíjate que una amiga cercana es Kika, ella es la directora del Konichiwa Festival, que fue pues la empresa que empezó a traer películas de anime aquí en alianza con Cinépolis, y ella fue la que hizo recientemente el evento de Demon Slayer, que fue una locura y muy bien armado además. Y es bien interesante porque por muchos años ella empezó, siendo muy joven, a ir a Japón a tratar de comprar licencias y como que no le entendían mucho aquí qué es lo que quería hacer, hasta ahora que empiezan a ver estos super booms con películas como las de Makoto Shinkai, que también ella trajo. Y ahora, por ejemplo, este fin de semana que se estrenó La Usurpadora, estamos grabando en este fin de semana, Suzume superó, que uno hubiera pensado, bueno, La Usurpadora, nostálgica, un musical y demás, versus una película japonesa, y Suzume estuvo arriba en taquilla que La Usurpadora en el primer fin de semana. Y de repente te vas tú, digamos que con el front de todo lo que sería la producción norteamericana, hollywoodense, etcétera, etcétera, y detrás hay unos universos gigantescos que siguen creciendo y que están ahí creando un montón de narrativas. Ahora, algo que es bien interesante es que esto de que los grandes estudios estén cumpliendo 100 años y ya tengan muchísimo tiempo generando la imaginación del mundo. Aquí mismo en México probablemente el peor cine que se hizo, según esto, fue el cine de ficheras. Pero entonces surge una pregunta muy curiosa que es, a ver, ¿y si el peor cine que se ha hecho en México fue el de ficheras, por qué Mis Reyes contra Godines es aún peor? Entonces resulta que
100 años después, aquí no hay Clasa Films, aquí no hay como esa tradición de un cine tan largo y lo que se estaría ahorita produciendo no llega a tener ni siquiera el nivel de lo peor que se hizo. Que tampoco es tan peor porque tiene como toda una serie de elementos camp y de una Las cosa poquianches. muy ramplona, desde los poquianches hasta el santo, hasta cualquiera de estas cosas, que sí tienen cierto interés ahora a la vuelta del tiempo. Entonces uno de repente, bueno, yo sí me quedo como un poco hasta asustado de por qué no estamos volviendo a tener una producción cinematográfica que en algún momento pudiera tener algo de interés. O sea, porque de repente hay chispazos, pero esos son golondrinas que no es en verano y no alcanzamos a tener una narrativa de quiebre en el que ahorita estuvieran hablando de otro tipo de problemas, que no fueran los chavos fresas de la Condesa, que no fuera el enfrentamiento de clases tan elemental que puede haber y que sí estuviera construyendo algo que va más allá. Bueno, en cuanto, de pronto sí hay otros ejemplos más afortunados como Huesera, no sé si viste Huesera, pero que tiene que ver con, es un poquito más feminista, el rol de la mujer, como la maternidad, etcétera, pero hay algunas propuestas por ahí. Pero eso me preocupa también porque debería de haber algo que de repente rompiera el cerco y pudiera llegar a lo masivo y que Sí, empezara a te ser refieres a lo masivo. una serie de círculos concéntricos en los que la gente lo viera y dijera, esto es un lenguaje de una narrativa mexicana contemporánea. Y eso, por ejemplo, de una manera muy curiosa, estaba yo leyendo, hacia eso va, estaba yo leyendo en The Economist un estudio de que en 2017 toda la música estaba en inglés. Bueno, ok. Ok. Y que resulta que vino una compañía y nos dijo, queremos un estudio de generación Z, pero nosotros ya sabemos, ¿eh? ¿Y qué es lo que saben? Pues a la generación Z en México lo que le interesa es oír a Harry Styles y a Taylor Swift. No. Lo que dice la nota de The Economist, y nosotros lo hemos podido comprobar, es que en México solo se oye música en español. Y esto es algo muy interesante porque entonces la industria de la música pudo generar de manera local, de maneras locales, pudo generar sus propios lenguajes, sus propias narrativas en nuestro idioma. Y las industrias audiovisuales no lo han podido hacer. O sea, curiosamente, claro que tenemos una industria del comentador, o sea, todo lo que sería la construcción de voz a partir de redes sociales, pues esto es una muestra, se hace a nivel local, con lenguaje local, con nuestros referentes locales, pero todavía no se ha podido hacer narrativa y películas y series que tuvieran esos mismos elementos. Y no es de que de Bad Bunny a Bella Cat, etcétera, sea un negocio chico, eso es un negocio gigante. Y absolutamente todas las generaciones saben que hay una gatita que le gusta el mambo, ¿no? Cada vez que hago eso, me dicen que hago el Festival del Cringe, pero resulta que no ha podido haber ese mismo referente a partir de lo que sería la narrativa del cine. Y eso es un problema, porque ahorita ya estamos en el momento en que cualquiera lo pudiera hacer. Quizá nosotros los nobles sea el último referente. Imagínate, pero El gran nosotros los referente. nobles, ¿cuánto tiene ya? ¿Como 15 años? ¿10? Como 15, 10, es mucho. O sea, es mucho para que no haya podido surgir alguna otra cosa. Y yo, sinceramente, aparte de su hombro con 17 clavos, me parece una figura absolutamente respetable por su trabajo y lo que hace Eugenio Derbez. Pero sí, yo cuando veo a Eugenio Derbez en situaciones cómicas o animadas, tengo dos velocidades. Cuando lo veo así o cuando lo veo así. O sea, no me da risa, me parece aburrido y no entiendo. O sea, no me hallo. Y eso es algo muy interesante porque entonces es masivo, sí. ¿Está hasta haciendo el circuito Hollywood hacia México? Sí. Pero ¿hasta qué punto se vuelve un referente que tú digas, híjole, me está diciendo algo que es transformador, que le puedo entender y que me puedo agarrar de algo? Pues no está sucediendo. Qué interesante. Ajá. Y en otras industrias, por ejemplo, también es muy curioso, la construcción del cómic en México, pues también es un terreno que está esperando el darse. Que lo que, o sea, y regresando un poco al anime, y lo comentaba en la entrevista que tuve con Héctor, que es la voz de Héctor Estrada, la voz de Bowser. Ajá. Que antes este estereotipo que se rompió un poquito, que incluso se volvió popular, fue el del geek o el del nerd, ¿no? Que en su momento ser geek o ser nerd era ameritaba el bullying y que de pronto se volvió algo cool y que ahora esos son los otaku. Justamente se los comenté, o sea, como que el otaku antes era esta figura apestosa y estás ahí con tu vestimenta otaku y leyendo manga y ahora se está volviendo en lo aspiracional ser otaku.
Estamos entrando en ese... Porque de hecho también está como el nerd y el clavado y el que conoce muchas cosas y el que sabe de música y el que sabe, por supuesto, computación y sabe de toda una serie de conocimientos que son muy específicos. Yo muchas veces me estoy peleando todo el tiempo con la idea del home office. Ajá. Y se enojan mucho conmigo en las redes sociales. Y yo lo hago a propósito para ver cómo reaccionan, para ver en qué momento ya vuelven a las oficinas. Pero hay algo que pasó muy curioso, es que en la propia pandemia en Estados Unidos el 44% de la gente se pudo ir a home office. En México fue menos del 10%, porque para que te pudieras ir a home office necesitabas tener trabajo, tener computadora varias, Buen porque internet. está la tuya, la de tu esposa y la de tu hijo que está en la escuela, no cualquier casa tiene eso, tener conexión de internet buena, fuerte, y entonces todas, y además tener un trabajo en el que puedas saber hacerlo a distancia. No cualquier trabajo se puede hacer así, manufactura, servicios, no se puede. En México fue un porcentaje muy chico. Y resulta que de la gente que se quedó permanentemente en home office, es solo menos del 1% que se dedica a programación. Entonces, así como que el otaku y el geek y el clavado de la programación en México es todavía poblaciones muy chicas, que así efectivamente se volvieron aspiracionales, porque aunque tal vez no fuera en un origen, es demasiado extraño, es demasiado geek, se vuelve el atractivo de la cuadra porque es el que tiene el mejor sueldo, porque está trabajando en programación a distancia y ajijo es muy buen partido. Entonces resulta que esas mismas culturas aún están esperando a que abran nuevas perspectivas en contenido, en la elaboración de lo que serían nuevos imaginarios visuales, y todavía están a la espera de volverse masivos. Bueno, voy a mandar a que mi editora edite la idea que tuve sobre un podcast porque no quiero que me la roben. Pero cuando existe el podcast, voy a darte crédito, Gustavo Prado. Muchísimas gracias y yo lo repetiré. Y muchas gracias por todo el contenido que haces. Me encantan los videos de Trendo. Me acuerdo que hiciste de TikTok cuando apenas estaba surgiendo, que en la pandemia creo que lo grabaste, ¿eh? Sí. Que decías que era como chicle, ¿no? Chicle para los ojos. Estar masticando. Y dije, pues lo tengo que hacer porque Gustavo Prado dice que es la tendencia. Ah, qué es bueno, muchas gracias. Así que eres un guía, un gurú al cual seguir. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Es muy curioso poder hablar. Gran parte de poder predecir qué va a pasar, de poder pensar en las tendencias del futuro, pasa por lo que pasa en el cine. Sí. Uh-huh. ¿Hay alguna película que esperes para este año? Pues siempre estoy esperando ir a ver lo que se va a volver tema de conversación, entonces probablemente no está adecuado a mi edad, Barbie. pero tengo mucha ilusión de ver Barbie, Claro por que sí. supuesto. Entonces esas hay que verlas. Esa es la película más esperada, creo que en general. Quizá era Super Mario Bros., pero Barbie es tal vez todavía otro nivel porque es la generación de nuestras bisabuelas hasta las el bebé que acaba de minitiquitas nacer. actuales. Sí, es efectivamente. todo lo que conocemos, Barbie. Y Super Mario no. Entonces esa sí va a estar... Bueno, yo, Super Mario, el primero es de 1985 y yo lo jugué cuando tenía 15 años. Entonces resulta que sí hay la posibilidad de enhebrar el hilo fácil en 4 generaciones que han jugado Super Mario. Que ya para concluir me daba mucha risa este hate que hubo de Super Mario Bros., la película, que a mí me da mucha risa, la verdad me la pasé muy bien leyendo todos los comentarios, tanto de quienes la defendían como quienes la criticaban, era muy divertido ver las interacciones. Pero esta crítica de los viejitos que critican la película si no jugaban, y es como, los críticos usualmente están entre 30 y 50 años actualmente, y ellos jugaron Mario antes que tú. Sí. Entonces como que esta idea de que Super Mario se inventó en el 2000 es muy extraña, me pareció muy curiosa, cuando muchos críticos jugaron Super Mario hace pues, no sé cuántos años, ¿no? 85, pues es hace 15, 30, 40, casi 40 años. Casi 40 años. Ajá, hace 40 años. Ajá. Pero bueno, para que no crean eso, es falso. Gustavo, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Muchísimas gracias. Síganme a través de Trendo México para saber el acontecer de cómo viene el futuro del consumo en nuestro país, entender a las generaciones y básicamente pensar en las cosas que hacemos de manera cotidiana con un punto de vista un poco diferente, precisamente para podernos adelantar al futuro y poderle meter al pie. Ok, y una última pregunta. ¿Tenías algo que querías decir que no hubo oportunidad de decir? ¿Algún tema en específico? Si no lo hablamos pues hoy para hablarlo más adelante.
Pues creo que tenía yo todos estos planteamientos de futuro. Había algo que tiene que ver con una parte de mis intereses. O sea, muchas veces, muchas de las cosas que hacemos en predicción de tendencias tienen que ver con la moda. Y creo que ahorita estamos viviendo un momento muy peculiar. Salió Mrs. Harris Goes to Paris, que es una película sencilla de una señora que se dedica al quehacer en los hogares para ganar dinero, y en una casa ve un vestido de Christian Dior y entonces se va a buscarlo. Va a París, conoce a Christian Dior y junta sus ahorros para poderse comprar ese vestido. Sí. Y curiosamente ahorita estamos viviendo un momento que ya había pasado, en el que empezó a aparecer el documental de Andrew Leontali, el documental de Bill Cunningham. Hay como una serie otra vez de documentales y películas que toman el tema de la moda desde otra perspectiva. Y que curiosamente eso, por ejemplo, es parte también de una tendencia que a lo mejor toca a Barbie. Es tan importante el diseño de producción en la estética del vestuario que está retomando como eje central de lo que está pasando a todo alrededor. No en balde Wakanda, no en balde el propio Namor, es parte fundamental cómo se visten, ¿no? The Eternals y demás. Probablemente las películas no tengan el éxito esperado en algunos casos, pero la manera de vestir sí se vuelve parte del espectáculo deslumbrante de la pantalla de plata que captura la pátina de los ojos y captura nuestra imaginación. Estaría increíble para Barbie hacer un video similar al que hicimos con Cruella. Me encantaría. Si no han visto este video de Cruella, está en el canal de Fuera de Foco, donde con imágenes también ilustrado, Gustavo nos dio todo un recorrido de los diferentes atuendos que porta Cruella y los personajes que aparecen y a qué estaban haciendo referencia. Está increíble, no se lo pierdan. Vayan a seguir a Gustavo, prueban sus redes sociales en Trendo y de verdad, así como lo dije al inicio, estoy segura que aprendieron muchas cosas, al igual que yo el día de hoy. No olviden que si están escuchando este podcast, también lo pueden ver en el canal de Hablando de Cinecon. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Y si escuchan este podcast en Spotify, no olviden calificarlo con sus bonitas 5 estrellas y darle al botón de seguir. Mi nombre es Gaby Mesa con Z y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.